El crepúsculo se extendía sobre el horizonte cuando un grupo de amigos, empapados de historias de terror y leyendas urbanas, decidió que esa noche sería diferente. La casa en cuestión, ubicada al final de una calle olvidada, se erguía como un recordatorio sombrío de tiempos pasados. La fachada estaba cubierta de hiedra y los cristales rotos dejaban escapar un susurro que parecía provenir de otra dimensión. No era la primera vez que oían hablar de la casa, pero esta vez la curiosidad los había llevado más allá de las palabras. No obstante, lo que aún no sabían era que su aventura sería más real de lo que jamás habían imaginado. El grupo estaba compuesto por 5 amigos inseparables. Luis, el líder natural que siempre tenía un plan. María, la valiente que nunca retrocedía. Carmen, la escéptica que desafiaba cada leyenda. Jorge, el bromista que encontraba humor en lo macabro. Y finalmente, Diego, el callado, cuya mirada siempre parecía perdida en otro mundo. La dinámica entre ellos era tan fluida como su amistad, y juntos habían enfrentado muchas aventuras, pero ninguno de ellos podía prever cómo esta noche cambiaría sus vidas para siempre. La noche era oscura y la luna llena se asomaba tímidamente entre las nubes, otorgando a la casa un aura aún más siniestra. Al acercarse a la entrada, la puerta de madera crujió como si llevara siglos sin abrirse, y un aire frío y denso los envolvió al cruzar el umbral. El interior estaba en ruinas, con muebles cubiertos de polvo y telas de araña que se colgaban del techo como decoraciones mórbidas. Luis encendió su linterna, cuya luz cortaba la penumbra revelando rincones que quizás deberían haber permanecido ocultos. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos y el latido acelerado de sus corazones. Caminando por el largo pasillo, sintieron cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si la casa misma respirara, observándolos con ojos invisibles. Jorge no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico, lo que provocó algunas risas nerviosas entre sus amigos, pero en el fondo, todos sabían que algo no estaba bien. Las paredes parecían susurrar palabras incomprensibles y las sombras bailaban a la luz de las linternas como si tuvieran vida propia. María, siempre al frente, sugirió dividirse para cubrir más terreno, una idea que rápidamente fue aprobada por el grupo, aunque con cierta reticencia. Luis y Carmen tomaron el camino hacia el sótano, un lugar que desde siempre había alimentado sus pesadillas con historias de rituales oscuros y secretos inconfesables. Mientras descendían, el sonido de sus pasos parecía multiplicarse, rebotando en las paredes de piedra como si alguien más estuviera siguiéndolos. Luis, con el ceño fruncido, se giró varias veces, convencido de que algo no andaba bien, pero la risa de Carmen lo devolvió a la realidad. «Solo es tu imaginación», le dijo, aunque una sombra de duda pasó por su rostro. Al llegar al fondo de las escaleras, el aire se volvió irrespirable, como si la oscuridad misma los estuviera envolviendo, esperando que cometieran el primer error. Mientras tanto, María, Jorge y Diego se aventuraron por la planta superior, donde las habitaciones permanecían cerradas, como guardianes de secretos antiguos. Las puertas, hinchadas por la humedad, resistían abrirse, pero la determinación de María no conocía límites. Una vez dentro, encontraron una serie de habitaciones que parecían congeladas en el tiempo, con camas cubiertas de polvo y retratos descoloridos que los observaban desde las paredes. En uno de esos cuartos, Jorge se adelantó para explorar un armario, empotrado que parecía fuera de lugar. Al abrirlo, un estruendo repentino resonó por toda la casa, como si algo o alguien hubiera sido despertado de un largo sueño. El sonido retumbó a través de los pasillos, un eco aterrador que dejó a todos congelados en su lugar. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Diego, su voz apenas audible. María trató de mantener la calma, sugiriendo que probablemente fuera solo el viento o algún animal atrapado, pero la tensión era palpable. Decidieron seguir explorando, aunque una inquietud creciente comenzó a apoderarse de ellos. Cada rincón oscuro parecía esconder ojos que los observaban, y el crujido de la madera bajo sus pies solo añadía a la sensación de que no estaban solos, en la casa. Mientras tanto, en el sótano, Luis y Carmen encontraron una vieja puerta metálica,
oxidada por el paso del tiempo. Sin pensarlo 2 veces, Luis intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Sin embargo, algo en su interior lo empujó a seguir intentando, como si una fuerza invisible lo guiara. Con un esfuerzo titánico, logró abrir la puerta, revelando una pequeña habitación oculta. Dentro, solo encontraron una silla vieja y un espejo agrietado que parecía reflejar más de lo que mostraba. Carmen se acercó, intrigada, y al mirarse en el espejo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el reflejo la estuviera observando a ella, y no al revés. Al mismo tiempo, en la planta superior, Diego se había quedado un poco rezagado, explorando una habitación más alejada del grupo. El cuarto, a diferencia de los otros, estaba en un estado sorprendentemente bueno, casi intacto, como si alguien lo hubiera cuidado. Sobre la mesa de noche había un diario viejo, cubierto de polvo, pero con páginas todavía legibles. Diego, curioso, comenzó a leerlo. Lo que descubrió en esas páginas lo dejó helado. El diario pertenecía a un joven que hablaba de experiencias paranormales en la casa, de ruidos inexplicables y presencias invisibles. Pero lo que realmente lo inquietó fue que el diario mencionaba un grupo de amigos que habían visitado la casa y nunca salieron. Con el corazón acelerado, Diego corrió a compartir lo que había leído con los demás, pero antes de poder hacerlo, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación persistía, como si algo estuviera respirando en su nuca. Aceleró el paso, tratando de ignorar la creciente paranoia, y encontró a María y Jorge en el pasillo. Con la voz temblorosa, les contó sobre el diario y lo que había leído. María, siempre la pragmática, intentó racionalizar la situación, sugiriendo que tal vez era solo una broma pesada o una coincidencia, pero la expresión de Diego decía lo contrario. Mientras tanto, en el sótano, Luis y Carmen continuaban explorando la pequeña habitación que habían descubierto. El espejo, aunque agrietado, parecía tener un extraño magnetismo, como si atrajera las miradas de ambos. Luis, que nunca había sido supersticioso, se sintió inexplicablemente atraído por él. Se acercó más, intentando ver algo en la profundidad de las grietas, y por un momento creyó ver una sombra moverse en su reflejo, aunque no había nadie detrás de él. Carmen, sintiendo la creciente tensión, sugirió que era hora de reunirse con los demás, pero Luis parecía hipnotizado, incapaz de apartar la mirada del espejo. En la planta superior, el grupo decidió que era hora de bajar y encontrar a Luis y Carmen. Mientras descendían las escaleras, el ambiente se sentía aún más opresivo, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ellos. Al llegar al sótano, encontraron a Luis y Carmen todavía frente al espejo, pero algo en la expresión de Luis había cambiado. Parecía pálido, con la mirada perdida en el reflejo, mientras Carmen intentaba en vano atraer su atención. «Tenemos que salir de aquí», dijo María, sintiendo un peligro inminente, pero Luis no respondía, como si estuviera atrapado en otro mundo. Mientras intentaban sacar a Luis de su estado de trance, Jorge notó algo extraño en la habitación. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora se alargaban de manera antinatural, como si quisieran alcanzarlos. El pánico comenzó a apoderarse del grupo, y Carmen finalmente logró que Luis reaccionara, aunque parecía desorientado, como si no recordara cómo había llegado allí. Con una sensación creciente de urgencia, decidieron abandonar la casa, pero al intentar regresar por el mismo camino por el que habían entrado, se encontraron con que la puerta del sótano estaba cerrada con llave, algo imposible ya que no había ninguna llave cuando bajaron. La desesperación se apoderó de ellos y comenzaron a buscar otra salida frenéticamente. Mientras lo hacían, Elisa ambiente en la casa se volvía más asfixiante, como si algo oscuro y antiguo los estuviera acechando. Los susurros que habían ignorado al principio ahora eran más claros, como si las paredes mismas estuvieran hablándoles. En medio del caos, Jorge hizo una broma nerviosa para aliviar la tensión, pero nadie rió. Las bromas ya no tenían cabida en ese lugar que parecía sacado de una pesadilla. Finalmente, encontraron una ventana que conducía al exterior, pero estaba bloqueada por barras de hierro. La salida parecía cada vez más lejana y el miedo más palpable.
Mientras luchaban por encontrar una manera de escapar, Diego recordó algo del diario que había leído. Las páginas hablaban de una habitación secreta en la casa, una que se decía que conectaba con un túnel subterráneo que llevaba al exterior. Sin embargo, no había indicaciones claras sobre cómo encontrarla. Compartió esta información con el grupo, y aunque la idea de buscar una habitación secreta parecía absurda en ese momento, era su única esperanza. Comenzaron a revisar cada rincón del sótano, tocando las paredes en busca de algún pasaje oculto, pero la casa parecía burlarse de ellos, negándoles cualquier pista sobre la salida. Después de lo que pareció una eternidad de búsqueda infructuosa, Carmen, con un destello de inspiración, recordó haber visto una alfombra vieja y desgastada en una de las esquinas del sótano, parcialmente oculta bajo escombros. Corrió hacia allí, seguida por los demás, y juntos comenzaron a apartar los restos que la cubrían. Al levantar la alfombra, descubrieron una trampilla de madera, con bisagras oxidadas, y un picaporte que parecía haber sido tocado por el tiempo. Era un hallazgo inesperado, pero que encajaba con la descripción del diario. Sin perder tiempo, Luis tiró del picaporte con todas sus fuerzas, y la trampilla cedió con un chirrido metálico, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La escalera parecía no tener fin. Sus peldaños desaparecían en una negrura que parecía devorar la luz de sus linternas. Cada paso que daban resonaba con un eco distante, como si el vacío a su alrededor los estuviera observando. La atmósfera se volvía más opresiva, con cada metro que descendían, y el aire se hacía más denso y cargado, casi irrespirable. Los murmullos inquietantes que habían oído en la casa parecían seguirlos, creciendo en intensidad a medida que se adentraban en lo desconocido. Aunque la lógica dictaba que debían retroceder, algo más fuerte los empujaba hacia adelante, como si la solución a su enigma estuviera al final de esas escaleras. Finalmente, llegaron a una especie de cámara subterránea, donde el aire frío y húmedo les golpeó el rostro como un recordatorio de su aislamiento. La cámara estaba vacía, salvo por un viejo baúl de madera en el centro, cubierto de polvo y telarañas. A su alrededor, las paredes estaban decoradas con inscripciones y símbolos que ninguno de ellos podía reconocer, pero que emanaban una energía inquietante. Luis, sin decir palabra, se acercó al baúl y levantó la tapa con cautela, revelando su contenido. Antiguos papeles amarillentos, velas derretidas y un libro con una cubierta de cuero, cerrado con una gruesa hebilla metálica. Al abrirlo, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, como si hubieran despertado algo que llevaba siglos dormido. Las páginas del libro estaban llenas de notas garabateadas y diagramas extraños que resultaban incomprensibles para ellos. Diego, con su naturaleza curiosa, comenzó a hojearlo, tratando de encontrar alguna explicación. Al hacerlo, encontró un dibujo que representaba la casa en la que estaban, pero con una diferencia crucial. Había una línea que conectaba la cámara en la que se encontraban con una salida secreta. Sin embargo, la ruta que mostraba el dibujo no coincidía con la estructura que ellos conocían. María sugirió que tal vez la casa había sido alterada con el tiempo y que el túnel podría estar detrás de alguna de las paredes que los rodeaban. Y comenzaron a golpear y presionar las paredes, buscando una entrada oculta. Mientras exploraban la cámara en busca de la salida, una sensación de malestar comenzó a crecer en el grupo. Las sombras en las esquinas parecían moverse y los susurros se volvieron más claros, casi inteligibles. Jorge, que había sido el más relajado hasta ese momento, se detuvo de repente, su rostro empalidecido por algo que había visto o sentido. ¿Escuchan eso?, susurró, su voz apenas audible. Los demás se detuvieron, y el silencio fue roto por un sonido rítmico, como un suave tamborileo, que provenía de las profundidades del túnel. El miedo se apoderó de ellos mientras trataban de localizar la fuente del sonido, pero el eco lo hacía parecer omnipresente, como si los rodeara por completo. Fue en ese momento cuando Carmen, que estaba más cerca de una de las paredes, sintió una brisa fresca que parecía provenir de una pequeña grieta en la piedra. Al examinarla más de cerca, notó que la grieta se extendía por toda la pared, formando una línea casi imperceptible.
Llamó a los demás, y juntos, comenzaron a empujar y tirar de las piedras, revelando poco a poco una entrada oculta. La apertura era estrecha, apenas lo suficiente para que pasara una persona a la vez, pero la promesa de una posible salida les dio el valor necesario para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de entrar, el tamborileo se intensificó, resonando en sus oídos, como un latido que marcaba el tiempo que les quedaba. Luis fue el primero en atravesar la abertura, seguido de cerca por los demás. El túnel que encontraron era aún más oscuro y angosto que la escalera anterior, y estaba cubierto de un musgo húmedo que hacía que el suelo fuera resbaladizo. A medida que avanzaban, el sonido del tamborileo disminuía, reemplazado por un silencio que resultaba incluso más perturbador. La incertidumbre sobre lo que encontrarían al final del túnel les pesaba en el ánimo, pero la necesidad de escapar de la casa era más fuerte que el miedo. Con cada paso, la oscuridad parecía envolverlos más, y la linterna de Diego comenzó a parpadear, amenazando con dejarlos sumidos en la total oscuridad. La linterna finalmente se apagó, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Solo el tenue resplandor de las otras linternas les permitía vislumbrar el camino por delante. Luis trató de encenderla de nuevo, pero fue en vano. «Sigamos avanzando, ya estamos cerca», dijo con voz tensa, tratando de mantener la calma, mientras se adentraban más en Dieta. El túnel, el aire se volvía más frío y el suelo más inclinado, como si estuvieran descendiendo aún más. Finalmente, llegaron a una bifurcación. Dos caminos se extendían ante ellos, uno más estrecho que el otro. Sin un plan claro, se miraron unos a otros, conscientes de que la elección que hicieran podría definir su destino. Sin embargo, no tenían forma de saber cuál de los dos caminos los llevaría a la salida. Después de una breve discusión, decidieron dividirse nuevamente, esta vez en dos grupos. Luis y Carmen tomaron el camino más estrecho, mientras que María, Jorge y Diego siguieron por el otro. Mientras Luis y Carmen avanzaban, el túnel se hacía cada vez más angosto, hasta que tuvieron que moverse de lado para continuar. El aire era cada vez más frío y denso, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de Carmen. De repente, el túnel se abrió en una pequeña cámara, donde encontraron un antiguo altar cubierto de velas apagadas y símbolos extraños grabados en la piedra. Aunque la habitación parecía vacía, Luis no podía quitarse de encima la sensación de que estaban siendo observados. Por otro lado, el grupo de María, Jorge y Diego avanzaba lentamente por el túnel más amplio, que parecía estar en mejores condiciones que el otro. A medida que caminaban, el suelo comenzó a ascender, y con cada paso, la esperanza de encontrar una salida crecía en sus corazones. Sin embargo, sus esperanzas se vieron truncadas cuando el túnel terminó abruptamente en una pared de piedra sólida. Intentaron empujarla, golpearla, pero no se movía. El desánimo se apoderó de ellos, y la sensación de que estaban atrapados comenzó a hundirse en su mente. Mientras discutían qué hacer a continuación, un sonido suave pero claro llegó a sus oídos, como un susurro lejano que parecía llamarlos por su nombre. El susurro se hacía más insistente, y aunque no podían discernir palabras, la sensación de ser llamados era innegable. Diego, con la curiosidad que siempre lo caracterizaba, decidió seguir el sonido, desafiando la lógica que le decía que debía retroceder. Con cada paso que daba hacia la oscuridad, el susurro se volvía más claro, hasta que finalmente llegó a lo que parecía ser una pared sin salida. Sin embargo, cuando se acercó, notó que la pared no era de piedra como las demás, sino de madera envejecida y podrida. Decidido a descubrir lo que había al otro lado, comenzó a golpear la pared con todas sus fuerzas, hasta que finalmente se abrió un hueco lo suficientemente grande como para pasar. Al cruzar al otro lado, Diego se encontró en una habitación pequeña, iluminada por una luz tenue que provenía de una lámpara de aceite que colgaba del techo. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja silla de madera y un retrato en la pared que mostraba a una familia desconocida. Al acercarse al retrato, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de que uno de los rostros le resultaba extrañamente familiar. Sin embargo,
Antes de que pudiera reflexionar sobre ello, el sonido de pasos detrás de él lo sobresaltó. Al girarse, vio a María y Jorge que lo habían seguido, sus rostros llenos de confusión y temor. Mientras tanto, en el otro túnel, Luis y Carmen exploraban la pequeña cámara con el altar. El ambiente estaba cargado de una energía inquietante, y aunque Carmen quería marcharse de inmediato, Luis parecía hipnotizado por los símbolos grabados en la piedra. Mientras los observaba más de cerca, comenzó a recordar fragmentos de historias que había oído sobre la casa, sobre rituales antiguos y presencias que nunca habían abandonado el lugar. Algo en esos símbolos despertaba un recuerdo olvidado, algo que no podía comprender del todo, pero que lo llenaba de una extraña familiaridad. Carmen, preocupada por la actitud de Luis, insistió en que debían reunirse con los demás, pero Luis parecía atrapado en un trance del que no podía salir. Finalmente, Carmen logró que Luis se alejara del altar, pero la sensación de ser observados persistía. Decidieron regresar por el túnel para reunirse con los demás, pero al llegar a la bifurcación, el camino que habían tomado antes estaba bloqueado por escombros que no habían estado allí antes. La sorpresa y el miedo se apoderaron de ellos mientras intentaban encontrar otra salida. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más se daban cuenta de que el túnel parecía cambiar, como si estuviera vivo y se estuviera moviendo para atraparlos. La desesperación crecía a medida que el túnel se volvía cada vez más angosto y oscuro, hasta que finalmente se encontraron en un callejón sin salida, sin ninguna señal de una posible salida. Mientras tanto, en la pequeña habitación que Diego había descubierto, la tensión era palpable. María y Jorge lo interrogaron sobre cómo había encontrado la entrada y qué había sentido al escuchar los susurros, pero Diego no podía dar una respuesta clara. Todo lo que sabía era que algo lo había llevado allí, algo que no podía explicar, pero que sentía como si fuera un llamado personal. La habitación misma parecía observarlos, con una presencia invisible que llenaba el espacio y hacía que el aire fuera difícil de respirar. De repente, la lámpara de aceite comenzó a parpadear, y el retrato en la pared, que antes parecía inocuo, ahora parecía mirar directamente a Diego con ojos llenos de tristeza. En ese momento, un ruido sordo y pesado resonó en la habitación, como si algo o alguien hubiera golpeado la pared desde el otro lado. Los tres amigos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración, mientras el ruido se repetía, cada vez más fuerte y cercano. El miedo que sentían se mezclaba con la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en esa casa que desafiaba todas las leyes de la lógica. Decidieron moverse con cautela hacia la pared de donde provenía el sonido, y mientras se acercaban, la lámpara finalmente se apagó, sumiéndolos en una oscuridad total. María encendió su linterna, pero la luz parecía ser devorada por la negrura de la habitación. En medio de la oscuridad, comenzaron a oír un susurro, distinto al que había guiado a Diego hasta allí. Era más profundo, más resonante, y parecía venir de todas partes a la vez. Jorge intentó hacer una broma para aliviar la tensión, pero su voz se quebró en el intento, revelando el miedo que sentía. De repente, la pared frente a ellos comenzó a agrietarse, y un frío intenso inundó la habitación, como si hubieran abierto una puerta a otro mundo. La grieta se expandió rápidamente, y antes de que pudieran reaccionar, la pared se derrumbó, revelando un pasillo largo y oscuro que parecía extenderse hacia el infinito. Sin otra opción, los tres amigos se adentraron en el pasillo, esperando encontrar una salida al final. Mientras tanto, Luis y Carmen, atrapados en el túnel sin salida, intentaban mantener la calma. Sugería que quizás debían regresar al altar y buscar otra forma de salir, pero Luis se negaba, insistiendo en que había algo en el túnel que los estaba guiando. Fue entonces cuando notaron un leve brillo en la pared opuesta, como una luz que provenía del otro lado. Aunque no había ninguna abertura visible, Luis comenzó a golpear la pared con sus manos, con la esperanza de encontrar una entrada oculta. Carmen lo ayudó, y después de varios minutos de esfuerzo, la pared cedió, revelando una abertura estrecha que daba a otro túnel, uno que parecía estar mucho más profundo en la tierra.
El nuevo túnel en el que se encontraban Luis y Carmen era aún más oscuro y estrecho que el anterior. Las paredes estaban cubiertas de una especie de limo resbaladizo, y el aire era tan frío que podía verse su aliento. Avanzaron lentamente, con la esperanza de encontrar una conexión con el resto de sus amigos, pero el túnel parecía interminable, como si los estuviera llevando cada vez más lejos de la realidad. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros que venían de las paredes, voces que llamaban sus nombres, pero que sonaban distorsionadas y casi irreales. La sensación de que no estaban solos en el túnel era abrumadora, y cada paso que daban parecía acercarlos a un peligro invisible. En el pasillo que María, Jorge y Diego habían descubierto, la oscuridad era casi tangible, y el suelo estaba cubierto de un polvo fino, que amortiguaba sus pasos. A medida que avanzaban, notaron que las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, similares al que habían visto en la pequeña habitación. Sin embargo, algo en esos retratos era perturbador. Los ojos de las personas retratadas parecían seguirlos, y las expresiones en sus rostros cambiaban sutilmente con cada paso que daban. Jorge, tratando de mantener el ánimo, hizo un comentario sobre lo tétrico del lugar, pero nadie respondió. La atmósfera era demasiado densa, y todos sentían que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras seguían avanzando por el pasillo, el aire se volvía más pesado, cargado de una energía que parecía vibrar en el silencio. Diego, que caminaba al lishonea frente, comenzó a sentir un peso en su pecho, como si algo estuviera oprimiendo su respiración. Los retratos en las paredes ahora eran aún más inquietantes. Sus ojos parecían llenos de una tristeza infinita, como si quisieran advertirles de un peligro inminente. María, quien solía ser la más racional del grupo, ahora estaba en un estado de creciente ansiedad. Su linterna temblaba en su mano mientras intentaba mantener la calma, pero el pasillo no parecía tener fin, y la sensación de estar atrapados en un laberinto sin salida se volvía cada vez más real. De repente, al doblar una esquina, se encontraron con una puerta al final del pasillo. Era una puerta de madera antigua, con un marco tallado que contrastaba con la panata. Austeridad del túnel. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue el hecho de que la puerta parecía brillar con una luz suave, como si algo o alguien los estuviera esperando al otro lado. Jorge, tratando de recuperar su compostura, se adelantó para abrirla, pero cuando puso su mano en la manija, sintió un frío tan intenso que la retiró de inmediato. El grupo se pone pala. Quedó en silencio, mirando la puerta con una mezcla de temor y esperanza, conscientes de que lo que encontrarían al otro lado podría cambiarlo todo. Mientras tanto, en el túnel en el que se encontraban Luis y Carmen, la situación se volvía más desesperante. El frío era ahora casi insoportable, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor, haciendo que el espacio fuera cada vez más claustrofóbico. Carmen, que había mantenido la calma hasta ese momento, comenzó a sentir una creciente sensación de pánico. Su respiración se aceleraba y sus manos temblaban mientras intentaba seguir adelante. Luis, por otro lado, parecía estar en un estado de trance, su mirada fija en algún punto invisible en la oscuridad, como si estuviera siguiendo un camino que solo él podía ver. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzó a notar que el túnel se hacía cada vez más angosto, hasta el punto de que apenas podían moverse. Fue en ese momento que Luis y Carmen escucharon un sonido extraño, un susurro que parecía venir de las mismas paredes del túnel. Al principio pensaron que era solo su imaginación, pero el susurro se volvió más claro, transformándose en palabras que no podían entender del todo, pero que sonaban como una advertencia. Carmen, desesperada por salir de allí, comenzó a golpear las paredes con sus manos, buscando desesperadamente una salida. Luis, por su parte, cerró los ojos e intentó concentrarse en el sonido, tratando de comprender su significado. Finalmente, decidió seguir el susurro, avanzando por el túnel a pesar de la resistencia de Carmen, quien estaba cada vez más aterrorizada por la situación. De regreso en el pasillo, María, Jorge y Diego se enfrentaban a la puerta que habían encontrado. Después de un momento de vacilación, María tomó la iniciativa y, con una profunda respiración, giró la manija.
La puerta se abrió con un chirrido largo y ominoso, revelando una habitación más allá. La luz que antes emanaba de la puerta ahora iluminaba débilmente el interior, revelando un espacio que parecía una antigua biblioteca. Estanterías llenas de libros cubrían las paredes, y en el centro de la habitación había una mesa cubierta con una gruesa capa de polvo. Sobre la mesa, un solo libro destacaba. Su cubierta de cuero brillaba con una luz propia, casi como si estuviera esperando ser descubierto. Sin dudarlo, Diego se acercó a la mesa y tomó el libro en sus manos. Al abrirlo, se encontró con páginas llenas de símbolos y diagramas que le resultaban vagamente familiares. Sin embargo, al avanzar en la lectura, se dio cuenta de que el libro contenía una especie de diario, escrito por alguien que parecía haber estado en la misma situación que ellos. El diario hablaba de la casa, de los misterios que la rodeaban y de los rituales oscuros que habían tenido lugar en sus entrañas. Pero lo más perturbador fue encontrar una mención de un grupo de 5 amigos, similar al suyo, que había entrado en la casa y nunca había salido. La última entrada del diario terminaba abruptamente, con una advertencia que heló la sangre de Diego. Cuidado con lo que no se ve. Mientras Diego leía el diario, María y Jorge exploraban el resto de la habitación, buscando alguna pista que les ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Jorge se detuvo frente a una de las estanterías, donde encontró un retrato que mostraba a una familia reunida frente a la misma casa en la que se encontraban. Al mirar más de cerca, notó algo inquietante. Uno de los miembros de la familia tenía un rostro que le resultaba muy familiar, demasiado familiar. Llamó a María, quien al ver el retrato palideció al reconocer el rostro. Era Diego, su amigo, pero vestido con ropas antiguas y rodeado de personas que no conocían. La confusión y el miedo se apoderaron de ellos, mientras intentaban procesar lo que estaban viendo. Diego, ajeno a lo que habían descubierto sus amigos, seguía leyendo el diario con creciente fascinación y horror. Las entradas se volvían cada vez más oscuras y desesperadas, hablando de sombras que seguían a los visitantes, de voces que susurraban secretos prohibidos y de un destino inevitable que les esperaba a todos los que osaban entrar en la casa. Al llegar a la última página, Diego encontró un nombre que lo dejó paralizado. Su propio nombre, escrito con una caligrafía que no reconocía, pero que parecía llamarlo desde el pasado. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y la lámpara en la mesa parpadeó antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Mientras tanto, Luis y Carmen, que seguían atrapados en el túnel, finalmente encontraron una salida. Después de lo que parecieron horas de caminar en la oscuridad, el túnel se abrió a otra cámara, similar a la que habían dejado atrás. Sin embargo, esta cámara tenía algo diferente. En el centro había un pozo profundo, del cual emanaba una luz extraña y pulsante. Luis, todavía bajo el influjo del susurro, se acercó al pozo, atraído por la luz. Carmen intentó detenerlo, pero algo en la expresión de Luis le hizo dudar, como si él supiera algo que ella no comprendía. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo más, un ruido sordo proveniente del pozo los hizo retroceder, y la luz comenzó a intensificarse, iluminando toda la cámara con un resplandor sobrenatural. Si esta historia te hizo reflexionar y quieres aprender más sobre cómo aplicar estos conocimientos en tu día a día, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí continuaremos explorando estos temas y te ayudaremos a transformar tu vida. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestros propios misterios internos y juntos podemos desentrañarlos. ¿Estás preparado para el próximo capítulo? No te lo pierdas.